Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola Noé, hola Ludmila, ahí estamos. Hola Samantha, ¿qué tal? Bueno, si me pueden escribir ahí en el chat de dónde son y qué carrera estudian, como para tener una idea más o menos de por dónde vienen, así las puedo conocer. Son poquitas, así que va a ser algo como bien personalizado. Bueno, si me pueden escribir en el chat de dónde vienen, de dónde son, digo, y qué carreras estudian. Buenísimo, así las voy conociendo. De Ecuador, la carrera de producción musical. Buenísimo. Bueno, bienvenida, Samantha. Gracias por sumarte a la charla. Eh, Hola, Mayra. Hola, Noé. Hola, Amparo. ¿Cómo andan? Si me pueden escribir por mensajito, por el chat, de dónde son y qué carrera estudian, como para tener una idea más o menos por dónde, qué carrera están estudiando, conocernos un poquito a ver si cómo puedo encarar la charla para el público. Así que ahí Samantha nos dijo que es de Ecuador, que trabaja que estudia en la carrera de producción musical. ¿En qué año estás, Samantha? ¿Ya estás terminando? ¿Estás arrancando? Hola, Juan. Juan, desde que recién te estás conectando, te estaba preguntando a las chicas de dónde son y a qué carrera están estudiando, como para tener una idea más o menos de cómo pueden encarar la charla y saber más o menos por el público, así lo puedo hacer como más personalizado. Bien, de Buenos Aires. Ok. Ah, Mayra es Luis, de Ecuador, de la carrera de producción musical, en segundo año. Genial. Bueno, y Juan, Management. Management musical. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, les va a servir bastante la charla entonces de hoy. Eh, Amparo dice, yo soy de Buenos Aires, estudio comunicación digital, terminando mi segundo año. Bueno, buenísimo, buenísimo. Amparo, yo no te di clase todavía, ¿no? Yo doy comunicación digital 3, así que capaz que te tenga el año que viene. No, perfecto. Bueno, genial. Creo que el resto me parece que a ninguno le di clases, así que, bueno, nada. Me van a ver. Bueno, vamos a arrancar. Ya son las 16. Nuevamente, gracias por sumarse a esta charla. La idea es hablar de la experiencia del cliente. En el caso Coldplay. No sé si todos conocen lo que es experiencia de cliente. ¿Escucharon hablar alguna vez de experiencia de cliente? Para ver si voy un pasito, ¿no? Un pasito adelante. ¿Escucharon hablar de UX, de CX, de Customer Experience, de User Experience? ¿Les suenan esos términos o nada? ¿O no escucharon nada? Bien, Amparo dice que sí. Ok, perfecto. Buenísimo. ¿El resto, más o menos? Sí. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, bien ahí que conocen más o menos. Es raro esto de hablar solo y de ver el chat nomás. Es como que no estoy acostumbrado, así que vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, vamos a arrancar. Para los que me conocen,
soy Matías Manatela, para los que no me conocen también. Eh, un poco mi experiencia laboral, soy responsable del área de experiencia de clientes del grupo Sanco Seguros. Trabajé como mentor de startups, también dentro del equipo de sistemas. Yo, de mi formación es ingeniero en informática y me especialicé en lo que es innovación y creatividad y experiencia empleadora, experiencia de cliente. Y bueno, tengo un posgrado en innovación y creatividad. Así que es un poco lo que me divierte, me gusta, me apasiona. Y a la vez soy músico, mago y circense, me gusta mucho la música, así que conecté estos dos mundos entre la música y la experiencia del cliente y un poco se los quiero compartir porque creo que les va a servir un montón para su carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a como hacer un clic en algo. Así que esa es mi promesa de que se vayan de esta charlita, por lo menos con una percepción distinta de em, de un grupo de rock, pensándolo de otra manera distinta. Bueno, ahí se sumó Ana Quintero. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, después, si alguno me quiere googlear o algo, puede encontrar en LinkedIn o también en Instagram, que estoy subiendo algunas cosas. Así que también ahí pueden seguirme o hacerme consultas, dudas, lo que sea. Bueno, pensaba que muchos creo que Coldplay, todos conocemos a Coldplay, la banda de rock. No sé si es rock, pop, es una mezcla de géneros, pero sí que es una banda internacional que todos la conocemos. Y saben que Coldplay fue la banda que más River Plate hizo en la historia, hizo 10 River Plate hace un par de años atrás. Y yo tenía un amigo que me decía, che, Mati, vos tenés que ir a este recital, ¿no? Y yo digo, bueno, pero un recital más. No, lo que pasa es que es una experiencia. O sea, es una experiencia. Vos tenés que ir porque realmente este recital es una experiencia en sí misma. Y yo me quedé pensando mucho, ¿no? Por esa pregunta, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué una experiencia? ¿No? ¿Qué onda? ¿Por qué de alguna manera podemos definir que un recital es una experiencia? Si es ir, escucho la banda y me voy. Y algo que me hizo, y mis amigos me respondían y me decían, no, lo que pasa es que vos vivís muchas cosas ahí, muchos estímulos, muchas emociones desde que llegás hasta que te vas. Y eso me llevó a preguntarme si hay CX dentro de un grupo de rock, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? A ver, contéstenme ahí en el chat. ¿Hay experiencia de cliente? ¿Sí? ¿Qué términos de experiencia de cliente en una banda de rock, en un grupo de música? ¿Puede haber o no? ¿Qué les parece? En algunas más que otras, dice Patricia. Hola Ana. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede haber experiencia de cliente en un grupo de rock? ¿Sí o no? Por supuesto, determina planificada o no, pero siempre hay una experiencia de cliente en un evento. Bien. Total, parte clave del crecimiento de un artista o una banda depende de la experiencia que ofrecen en su show. Ah, me gusta este público así bien contundente. Está bueno, gracias. Gracias por los comentarios. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué les parece? Bueno, saben que yo al principio cuando me ponía a preguntar sobre esto decía, experiencia de cliente en una banda de rock. Y entonces mi primera reacción fue medio rara. O sea, ¿cómo va a haber experiencia de cliente? Si dentro de las empresas es un área en sí misma que se dedica a analizar, a pensar al cliente, a las personas. Tenemos, no sé, psicólogos, antropólogos, gente que está estudiando todo el tiempo el comportamiento de las personas. ¿Por qué en una banda de rock habría, no, experiencia de cliente? Esa fue mi primera reacción. Después me di cuenta de que había algo que cambiaba, ¿no? Porque si yo pago una entrada, ¿no?
ellos la venden, hay una transacción económica, lo cual podemos decir que termina siendo una empresa. Y ahora yo los invito a los 12 que están acá, a las 12, a cambiar el chip y a pensar a Coldplay como una empresa. ¿No? Cambiemos por 30 minutos el chip de Coldplay como, como concepto musical y pensémoslo a Coldplay como empresa, ¿no? Yo tengo una entrada, yo la venden, hay una transacción económica, lo cual podemos decir que hay una empresa. ¿Y por qué me gustaría que lo podamos ver como una empresa? Porque quiero que tomemos otra perspectiva de esto, ¿no? Si es una empresa, podemos decir que esa experiencia está diseñada. ¿Alguien diseñó esa experiencia? ¿Alguien la pensó? ¿O simplemente se da accidentalmente porque termina siendo Coldplay? A mí me gusta siempre entender de que las experiencias se trata sobre todo de lo que yo siento, de lo que vivo. Y, y saben que cuando hablamos de experiencia, todas las experiencias que vamos viviendo, las percibimos a través de los sentidos, ¿no? Todos los sentidos que voy teniendo, voy de alguna manera recibiendo esa experiencia. Perdón, toda esa experiencia voy recibiendo a través de los sentidos. Y esos sentidos me van generando pensamientos, ¿sí? Que me generan ciertos neurotransmisores, es decir, me generan serotonina si estoy feliz, me generan cortisol si estoy en un estado de estrés, o me genera, no sé, dopamina si me da placer, es decir, ciertos neurotransmisores que me generan en el cerebro y esos neurotransmisores me llevan a una emoción. Por ejemplo, si tengo cortisol alto, tengo estrés. Si tengo mucha serotonina, tengo felicidad, ¿no? Y así, cada una de la química, tampoco soy Stanislao Barrach, pero digo, cada una de la química del cerebro, a partir de la experiencia que yo vivo, se traduce en una emoción. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Me sigue? Entonces, si decimos, todas las experiencias de una manera que voy viviendo me pueden llevar a producir una emoción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que en la experiencia haya una emoción para generar un recuerdo? ¿Sí? Todos los recuerdos que tenemos en nuestra mente están basados en una experiencia que tiene una emoción. Por ejemplo, yo me fui a Villa Gesell, en Argentina, de vacaciones y me fui a un lugar en donde me gustó, la pasé muy bien y probablemente haya tenido una emocionalidad positiva con un recuerdo positivo. Ahora bien, si yo tuve una emocionalidad negativa, probablemente tengo un recuerdo negativo de eso. ¿Y para qué me sirve todo esto, Mati? Para que el recuerdo, ¿por qué? Porque el recuerdo me lleva a tomar decisiones. Todas las decisiones que ustedes están tomando en su día a día, en su vida, están basadas en un recuerdo. ¿Saben que el 95% de las decisiones que toma el ser humano son emocionales? Y solamente el 5% de las decisiones son racionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo genero una experiencia positiva, con una emoción positiva, voy a generar un recuerdo, que ese recuerdo se graba en la memoria emocional, es decir, la memoria que yo tengo emocionalmente. ¿Vieron la película Intensamente? Que se generan pelotitas, que son el recuerdo, que Relly, la chica, las iba almacenando. Bueno, esos recuerdos, esas pelotitas, que tienen ciertas emociones y que en función a la emoción eran de un color o de otro, se graban en la memoria emocional. Y esa memoria emocional es la que me ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Lo dice Daniel Kahneman en un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento, que tenemos dos sistemas, el rápido y el intuitivo. El rápido, mejor dicho, el intuitivo rápido es este sistema emocional y el lento, el analítico, el sistema racional. El 95% de las decisiones van con el emocional. Y no solamente una decisión propia, sino yo puedo influir en las decisiones de los demás. ¿Por qué?
Si yo fui al recital de Coldplay y tuve una emoción positiva, probablemente tenga un recuerdo positivo, y ahora que está por venir de vuelta, probablemente este año, yo voy a decidir volver a contratar o comprar una entrada. Y la voy a decidir en función al recuerdo que tuve en ese recital. Y no solamente eso, sino que capaz que viene mi vieja, viene mi hermano, o viene, no sé, un primo y me dice, che, Mati, ¿sabés que quiero ir a un recital? Y yo le digo, pará, andá al de Coldplay porque vas a vivir una experiencia, y ahí estoy influenciando en la decisión de otra persona. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Venimos bien? Póngame en el chat algo. Ahí está, ahí me pone manito arriba. Quiero saber que hay gente viva detrás de, de esto. Perfecto, a full. Bien. Bueno, ¿vieron los famosos memes de expectativas versus realidad? Todos lo conocemos, ¿no? Es como que la expectativa es una cosa y la realidad siempre es lo peor. Ahora, ¿qué pasa si sucede al revés? ¿No? Que la expectativa es una cosa y la realidad es mucho mejor. ¿No? Poniéndolo en puntaje, hagamos de cuenta que no sé, yo voy a un recital y mi expectativa es 5 puntos y la realidad es un 8. ¿Qué pasa? Esa diferencia es la recomendación. Es decir, la expectativa que yo tengo está acá y la realidad me supera, ese delta es lo que a mí me lleva a recomendar a otra persona. Esto tiene que ver con la neurociencia también, pero digo, es muy importante entender de que si una persona le genera una experiencia que supera su expectativa, probablemente me recomiende. ¿Sí? Se viralice, la famosa viralización. Ahora, ¿vieron qué es lo más envolante de ir a un recital? ¿No? ¿Qué es lo más que vos decís, uy, tengo que ir a un recital? ¿Qué es lo más, cuál es el punto de dolor más grande? La espera, ¿no? ¿Vieron que es, ahí está, la vuelta y las colas para salir? También, es otro tema ese. Más en Buenos Aires. Em, pero vieron que un punto de dolor es la espera, porque vos no sabés si irte temprano, ¿no? Y estar 2 o 3 horas ahí esperando solamente para tener un buen lugar, o si vas medio sobre la hora, capaz que te toca un mal lugar y no encontrás. Y siempre, viste, el tiempo de cuánto me voy antes o cuánto espero termina siendo como de alguna manera un punto de dolor, ¿no? Para aquellos quienes vamos a un recital. Y esa espera, o mejor dicho, la experiencia, saben que Coldplay la trabaja muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tratan de que en esa experiencia, que está sin tantos puntos de quiebre, no hay tiempos muertos, ¿no? Lo más tedioso de un recital, que es el tiempo de espera, ellos lo resuelven. Por lo tanto, lo resuelven con juegos. Por lo tanto, no hay quiebre de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en la experiencia que voy teniendo, los quiebres son como momentos en donde yo me siento con una emocionalidad muy negativa, ¿no? ¿Y por qué decimos que no hay quiebre? Porque hacen participar a 100 personas del público para competir en un juego de a ver quién salta más rápido. Y no solamente que hay un juego que participa todo el estadio, que está alentando el equipo de su lado, sino que también eso ayuda a cargar unas baterías que permiten con energía cinética recargar, ¿sí?, estas baterías para el uso del próximo show. Entonces, fíjense, algo que parece como un punto de dolor, ¿no? Se empieza a atar con una acción de la espera, con una emoción y con una gestión de sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Entonces, punto de dolor, ¿no? Que es la espera, se conecta con una emoción, que es el juego, el disfrute, el placer, ¿no? El divertirse, serotonina, más la sustentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están cargando energía, a partir de esa energía cinética, se va cargando energía para usarla en el próximo show, ¿no? Entonces, qué importante es poder conectar en una misma experiencia
diferentes aristas, diferentes factores. Y acá, cuando hablamos de sostenibilidad o hablamos de sustentabilidad, es la verdadera sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos, a veces hablamos en las empresas de RCE y la importancia, sobre todo de las nuevas generaciones, sobre el compromiso de una empresa real con este tema, ¿no? Fíjense, ellos lo que hacen es la emisión reducen la emisión del 50% de dióxido de carbono en sus recitales, y las baterías, y además se comprometen a plantar un árbol por cada entrada que venden, pero las baterías se van recargando, ¿no? Y las van usando en los siguientes shows. Además, hacen viajes en vuelos comerciales, ¿no? Es decir, para evitar la emisión de contaminación, no tienen vuelos privados, tienen dispenser de agua para poder recargar y así no tener que comprar botellas de plástico y que ese plástico se, se- se desperdicie. Eh, lo cual, esto va llevando también a que el cliente, a que la persona pueda ver sostenidamente las acciones de sustentabilidad, ¿no? También los papeles que van tirando en el recital son biodegradables, tratan de tener fuegos artificiales sin ruido para las personas que tienen autismo. Entonces, fíjense cómo realmente es algo coherente, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en diferentes proyectos musicales, en personas que hablan de la responsabilidad, ¿no? Con el medio ambiente, con la responsabilidad, la sustentabilidad, y después, viste, vos ves que en los recitales es un desastre, ¿no? La experiencia no es coherente con lo que dicen. Entonces, qué importante es poder ver que toda la experiencia tiene un hilo conductor, ¿no? No es solamente lo digo en palabras, sino que también lo hago carne, ¿no? Lo hago presente, ¿sí? Y algo que me gusta mucho hablar de esto porque vieron que siempre hablamos por lo menos en el mundo de la experiencia del cliente, hablamos de los promotores, ¿no? Los promotores son las personas que nos puntúan bien, que son promotores de nuestra marca, y aquellos fanáticos, ¿no? Fanáticos nuestros. Em, y me gustaría preguntarles, a ver, y que me respondan en el chat, ¿saben quiénes son estas 5 personas? ¿Conocen? Samantha me dice que no. Juan, Mora, Noé, a ver, ¿qué les parece? ¿Las conoce? ¿Se imaginan quiénes son? Dice Patricia del Fans Club. Puede ser, puede ser. Pero hay algo en particular de estas 5 personas. Bueno, yo les cuento. Saben que estas personas, eh, estas 5 personas, pagaron más de $730 porque asistieron a los 10 shows que hicieron acá en Argentina. O sea, estas personas pagaron, ¿no? Las 10 entradas a los 10 recitales para estar presentes. No, yo no los veo, pero eh, yo no los veo, pero. Ah, mirá, ahí Ana dice, se le ve altísimo. Sí, tal cual. Yo no los veo, pero me imagino que deben tener esta cara, ¿no? Ana, decime la verdad, estás teniendo esa cara en este momento. Em, claro, ¿no? Un montón de dinero. ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía. Em, yo pagué de reventa $400 para un solo recital de Lady Gaga. Uh, bueno, claro. Esto fue, te digo, 730 hace un par de años atrás, ¿no? Hoy no lo actualicé, pero bueno, claro, claro, bueno, ahí está. Sos fanática, sos fanática también, Ana, de Billy.
Bueno, un poco esto, ¿no? Sobre los fanáticos. ¿Por qué hablamos de los fanáticos? Porque a mí me gusta mucho poder traer este caso de Coldplay y llevarlo a las empresas, ¿no? Porque yo siempre, de hecho, esta charla hace muy poco la di en Movistar Argentina, para todo el equipo de experiencia del cliente de Movistar, y en otras compañías. Y hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuántos clientes fanáticos tenemos dispuestos a hacer esto por nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas realmente se consideran tan fanáticos nuestros para poder invertir todo ese dinero o todo ese tiempo, todas esas ganas, toda esa energía para poder hacer esto por nosotros, ¿no? Obviamente que en las bandas hay como ese condimento extra de la emoción y de la mística, pero creo que es importante en este concepto de ver a Coldplay como una empresa, entender cuántas personas están dispuestas a hacer este tipo de cosas por nosotros y por qué, ¿no? Saben que es muy importante, nosotros a los que nos gusta la innovación, decimos que la innovación es como algo muy importante en la propuesta de valor, ¿no? ¿Se imaginan por qué puede ser que es muy importante? ¿Tienen alguna idea ahí? Yo les voy a contar algo. Para generar engagement, sí, sí, es uno de los puntos más importantes, ¿no? Generar engagement, generar como esa conexión. Em, hace poquito escribí, hace poquito escribí un artículo, está en el LinkedIn, que después lo pueden entrar en LinkedIn y verlo, en mi perfil, de Catriel y Paco Moroso, ¿no? Y cómo ellos generaron este engagement con las personas y la conexión que ellos van haciendo en sus recitales, desde la vestimenta, desde el vestuario, desde la escenografía, desde lo que van publicando en las redes, desde las canciones, bueno, digo, todo lo que se va gestando detrás del fenómeno, ¿no? De Catriel y Paco Moroso, termina siendo parte de esta innovación en la propuesta de valor. No, no solamente desde el concepto musical, que bueno, ustedes deben saber mucho más que yo, en la propuesta musical que tienen, sino desde la experiencia que uno tiene al consumir parte de todo este proyecto, ¿no? Y algo que Coldplay tiene de muy interesante son estas pulseras. ¿Saben cómo se llaman estas pulseras? ¿Las vieron? ¿Las conocen? Yo dejo tiempo para que me contesten, para que me contesten en el chat. Pero estas pulseras se llaman, sé que función cumplieron, pero no sé el nombre. Bien. Em, bueno, el nombre se llama Silo Bank. Se lo voy a poner acá. Silo Bank. Algo así. Em, y son pulseras que se le dan a una persona cuando entra al recital, y te genera como una experiencia inmersiva, ¿no? Como haciéndolos todos partes del show. Estas pulseras las creó un fanático de Coldplay. Y saben que funcionan con radiofrecuencia, es decir, se ven como de esta manera. Y algo que tiene de interesante es que ves que ahí yo tengo una en la mano y se van iluminando y van generando como toda una experiencia inmersiva, ¿no? Como que vos sos parte del show. eh, y lo interesante que funciona a partir de un láser con radiofrecuencia que hace que las active y que se prendan y qué sé yo, pero no solamente que el concepto en sí está buenísimo, sino que fue que es la famosa, lo que nosotros en innovación llamamos innovación abierta. ¿Qué quiere decir? Coldplay empresa co-creó con sus clientes. O sea, un fanático se acercó
y le dijo a Chris Martin es el cantante de Coldplay, ¿no? Eh, Dice, mirá, yo puedo hacer que tu recital tenga una experiencia elevada, ¿no? Hay que de alguna manera generar una experiencia distinta con los clientes, ¿no? Con las personas. ¿Y qué dijo Chris Martin? Dijo, no, 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 pará, vos me vas a decir a mí cómo hacer un recital, cómo animar a mi público, cómo generar una experiencia inmersiva, haciendo que yo soy una banda que tiene un montón de años en la historia de la música, una leyenda. Bueno, no pasó nada de eso, ¿no? Sino todo lo contrario. Le dijo, a ver, vení, dale, contame, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a rumiar esto que vos me estás diciendo? Y lo escuchó. Y a partir de ahí hicieron una prueba, un prototipo en Madrid, y empezaron a trabajarlo, ¿no? Entonces, digo, hoy muchos recitales de Coldplay se va a este tipo de recitales por esta experiencia que uno va generando. Tan buena fue que después se fueron replicando y hoy creo que Shakira y un par de artistas más empezaron a aplicarlo, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto que yo le quiero dejar acá? Que fueron y escucharon al cliente, ¿no? Escucharon al cliente y a partir de ahí generaron la experiencia. Qué importante es poder saber escuchar a las personas, o sea, poder escuchar, entender cómo mejorar, ¿no? Cómo poder aumentar mi propuesta de valor. Y saben que cuando nació Coldplay no existía ni YouTube, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, y hoy tiene más de 1.186 millones de reproducciones en Spotify con los 10 primeros temas. Entonces, es muy importante la innovación en la propuesta de valor, ¿no? La transformación digital sin miedo. Y a veces algunas personas insultan a veces, "Sí, ¿para qué transformar? Bueno, para esto, ¿no? Si ya tenían éxito Coldplay, ¿para qué iban a seguir innovando? Bueno, porque tienen que transformarse. Y aún así apostaron a la tecnología, apostaron a una innovación experiencial. Entonces, es muy importante la transformación. Y qué importante también es salir de la zona de confort, ¿no? Ir un paso más allá y decir, che, me transformo, busco algo distinto. ¿Para qué? Para poder ofrecer una experiencia distinta a mis clientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Coldplay, cuando hablamos de los clientes, cuando hablamos del público, les tengo que generar una experiencia, y una experiencia que les genere un recuerdo emocional, que realmente les genere, ¿no? Algo que se almacene en la memoria y que eso lo lleve a tomar una decisión a futuro. Y para mí hay una palabra que está súper trillada, pero que aún así a veces no la terminamos de hacer carne, que es la empatía, ¿no? Saben que Coldplay tiene shows inclusivos, ¿no? Para personas que son hipoacúsicas, se les brinda un chaleco especial, en donde este chaleco lo que hace es tener diferentes vibraciones para sentirlas en el cuerpo, ¿no? Entonces cada canción las vas sintiendo en el cuerpo, y además hay algunas canciones que están interpretadas con lenguaje de señas. Inclusive, el propio Chris Martin en un momento del show, él interpreta una canción con lenguaje de señas, ¿no? Entonces, digo, qué importante también es esto, ¿no? Y tal vez hay gente que decir, y bueno, Mati, pero ¿para qué gastarme en 50 personas cuando tengo 59.950 que tengo que hacerme cargo? Tengo que generar una experiencia. ¿Para qué voy a estar ocupándome de 50? Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no? En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene capacidad diferente, ¿no? Tiene una discapacidad, y digo, ¿por qué él no puede experimentar lo mismo que yo? ¿Por qué? ¿Por qué no puede sentir, ¿no? Un recital, vivirlo, experimentarlo,
de la misma manera que lo puedo sentir yo. Entonces, qué importante es poder también generar experiencias inclusivas. Y que lo inclusivo, además de hablar sin marcadores de género o de la comunicación, es una experiencia inclusiva en su totalidad, ¿no? Y uno como, y ustedes como futuros productores musicales, digo, qué importante también es poder pensar en eso, ¿no? En poder ayudar a otro. A veces no es necesario, ¿no? Irnos al África a ayudar. Con nuestro metro cuadrado, pensando solo para estas 50 personas, también es ayudar, ¿no? Saben que ellos tienen unos tickets Infinity. Los tickets Infinity son entradas para ver a Coldplay a un precio especial y en una ubicación elegida al azar. O sea que se va a dar inclusive a conocer en el momento que ellos van y buscan la entrada. Bueno, esto. Poder darle acceso a algunas entradas a personas que no lo pueden pagar, ¿no? Que pueden pagar un precio mucho más económico. También es pensar, ¿no? Pensar en eso, en el otro. Y acá, algo que me parece importante es que en un momento en el recital él agradece que todos puedan estar ahí, ¿no? Y que puedan pagar el valor de la entrada conociendo la situación en Argentina. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces agradecemos a nuestros clientes? ¿No? ¿Cuántas veces agradecemos a la gente que está ahí, que está pagando por nosotros? ¿No? Ana dice, al final del día es un público desatendido, el que tú te voltees a ellos y le des una oportunidad tiene un especial valor, totalmente. Fidelizar 100% a estas minorías, además del propósito altruista, claro. Claro, totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, creo que, eh, o sea, creo que tiene como este doble sentido, ¿no? De fidelizarlo y además de ayudar, digo, ¿no? Digo, las organizaciones y todo de alguna manera termina siendo algo para generarle otra cosa a los demás, ¿no? Entonces creo que, cuando llegas a poder pensar y empatizar de esa manera con las melodías, como decís, nada, estás en otro level, o sea, estás en otro level, ¿no? Yo lo siento así. Porque para esto hay que dedicarle tiempo, un proyecto de quién compra los chalecos, quién los trae, cómo pasar las canciones. Seguramente Chris Martin tuvo que estudiar lenguaje de señas, los intérpretes, o sea, hay todo un trabajo para, ¿no? Entonces digo, bueno, es tiempo, y ese tiempo tiene que tener ese propósito, ¿no? Entonces, en esto digo, saben que en un momento él, en el recital, agarra y dice, para. Y les habla en español y les agradece, ¿no? Al público, pero no es que tipo, bueno, gracias por venir hoy, sino le dice, gracias porque sé que el valor de la entrada es un valor que no todos pueden pagar. Y conociendo la situación económica en Argentina, que hayan pagado, hayan hecho el esfuerzo de pagar el valor de la entrada para estar acá, para mí es un montón y lo agradezco. Y lo dice así, y además lo dice en español, o sea, tuvo que haber estudiado español para decirlo. Digo, qué importante es la empatía, hablar en el mismo idioma, tus clientes. En varias partes él habla en español. Y es re importante eso. ¿Cuántas veces muchas empresas, conociendo el español, aún así nos hablan en otro idioma? ¿No? Vieron que te dicen, estimado cliente, y te generan como 5 kilómetros de distancia entre la empresa y la persona. ¿No? Entonces, digo, esto es lo mismo, ¿no? Qué importante es poder hablar en el mismo idioma de las personas, ¿no? Lo que yo digo
el tener más piel, ¿no? Tenemos que empezar a sentir más. No puede ser que en las empresas, en los proyectos, digo, ustedes van a trabajar en una empresa, van a trabajar en una productora, lo cual, digo, tenemos que tener más piel. No puede ser que las empresas no tengamos piel con las personas. Y cuando digo piel, es sentirlo, ¿no? Es sentir a las personas. Y yo lo defino como enamorarse más del cliente, ¿no? Es re importante poder conocer a tu cliente, enamorarte de tu cliente. ¿Cuántas veces eh, no, pasa nuestro cliente y parece que nos viene ¿viste? Le tiramos algo por encima? Y cuando hablo de enamorarse del cliente, no lo digo como en el sentido romántico, sino lo digo con un sentido un poco más profundo, ¿no? En innovación nosotros siempre decimos, no te enamores de tu prototipo, enamorate de tu cliente, ¿no? Esa es como una típica frase de- que nosotros compartimos siempre en esto. Y yo la cambié un poquito para ustedes, y le puse, no te enamores de tu producto, enamórate de tu cliente, de esa persona que te elige, que invierte su tiempo en vos, su dinero, ¿no? Así como, ¿vieron cuando vos te enamorás de una persona, qué haces? ¿Sabés sobre sus gustos, sobre sus intereses? ¿Qué le motiva? No sé, ¿qué gusto de helado tiene? ¿Por qué? Porque te interesás en conocer a la otra persona, agradarle, ¿no? ¿Querés tener gestos? ¿Querés? Entonces digo, ¿conozco a las personas que están ahí detrás? ¿Ese cliente? ¿Ese público? ¿Lo conozco? ¿Lo entiendo? ¿Lo conozco al punto de saber qué le motiva, qué le preocupa? ¿Hago cosas que le permitan agradar a la otra persona? Bueno, es para pensar, ¿no? Es para pensar. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. De mi parte, bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Em, bueno, vamos a seguir un poquito más. Em, y hay algo que es muy importante en la experiencia del cliente, que es la motivación a tus colaboradores, ¿no? Los colaboradores les llamamos, vieron que antes se decía empleados, ahora se dice colaboradores, pero es la gente con la cual trabajas, básicamente, ¿no? Y es muy importante la motivación, porque saben que soy Gatuso, no, Gatuso, Gotuso es, ¿no? Yo digo siempre Gatuso, pero es Gotuso. Ella no podía ir a tocar, ¿no? Y no se le exigió nada. No es que le dijeron, che, no, para acá vos tenés un contrato, tenés que ir a tocar. No. La apoyaron, la acompañaron en su decisión para cuidar su salud y le dijeron, bueno, quédate, ¿no? ¿Cuántas veces acompañamos la salud de nuestros colaboradores? Entonces, 3 horas antes llaman a Ana Cava, eh, que era otra música, y le dicen para que vaya a tocar, ¿no? Y el propio Chris Martin, que es el líder de la banda de Coldplay, le escribió una carta para recibirla en su camarín, ¿no? Agradeciéndoles. Cuando cualquiera podría decir, che, no, pero pará, Mati. Ella le tiene que agradecer a él por permitirle tocar ahí, en River, para un montón de gente. Y no, fue al revés, ¿no? Él se puso a la misma altura y agradeció, ¿no? A su colaborador, a la persona que estaba ahí. Digo, qué importante ser horizontal en las compañías. El propio CEO, que podría ser Chris Martin, se pone a la altura de cualquiera de sus empleados y le agradece. Entonces es fundamental agradecer, es fundamental tener la motivación en los colaboradores. Así sea el cantante principal, o sea, la telonera, ¿no? Agradecer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante agradecer? Porque es importante la motivación.
es importante la experiencia que tiene ese colaborador, ¿no? Decimos, la experiencia feliz es lo mismo que colaboradores felices. O sea, esos mismos colaboradores son los que están generando una experiencia. Por eso, ellos son los que tienen que estar motivados. Ellos son los que tienen que estar más comprometidos con el propósito. Una experiencia feliz no se puede crear con un empleado que es infeliz. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Entonces, si yo no puedo dar lo que no tengo, ¿cómo voy a poder dar una buena experiencia en algo que, ¿no? Fundamental. Y todo esto que hablamos de la experiencia del cliente es re importante. Y es importante entender que tiene un retorno de inversión de la experiencia. No es algo que sea tan rápido y lineal, sino yo lo digo que es más como un plazo fijo, ¿no? Que al tiempo se va a multiplicar en promotores y en fanáticos. Saben que se vendieron más de 500.000 de entradas a un promedio de $46, lo que generó 28 millones de dólares en 10 días, ¿no? Digo, fíjense qué importante es invertir en CX, ¿no? Qué importante es invertir en lo que yo le digo, la decisión futura, ¿no? ¿Qué es la decisión futura? Es invertir en generarte una emoción positiva, una experiencia positiva, que te genere un recuerdo. Y que ese recuerdo va a ser que en algún momento vos lo recuerdes en tu memoria emocional y vuelvas a tomar una decisión. Entonces ahora, que va a venir, probablemente creo que viene en octubre, noviembre, diciembre, por lo menos en Argentina dicen así, que hay posibilidades de que vuelva, yo voy a decidir si comprar o no una entrada y voy a volver a ese recuerdo. Cuando fui, cuando me atendieron, cuando podía cargar el agua, cuando tenía la experiencia inmersiva, cuando voy a volver a ese recuerdo para tomar una decisión. Y es más, voy a tratar de que vayan otras personas, ¿no? Entonces, digo, invertir en la experiencia del cliente, generar una emoción positiva, es invertir en un futuro, en la decisión futura. No lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver en un futuro, ¿no? Y es lo que pasó. Es lo que pasó con Coldplay la primera vez que vino y esta segunda vez, o sea, no es la primera vez que viene a Argentina, pero esa vez que vino con toda esta experiencia y esta segunda vez, ¿no? Que vino, se hicieron 10 recitales. Y ya un poco para terminar, para cerrar esta charla, em, saben que yo pensaba mucho, decía, bueno, tenemos que generar una experiencia inmersiva, una experiencia personalizada. em, ¿Y cómo hacer una experiencia personalizada siendo que hay 60.000 personas, ¿no? Por recital. Cada persona tiene historias distintas, sentimientos distintos, culturas distintas. O sea, cómo puedo generar una experiencia emocional siendo que cada persona es distinta, ¿no? Saben que el otro día veía un informe que decía que el ADN, que el 99% del ADN es igual en todas las personas, pero solo hay 1% que es distinto, y eso es lo que nos hace único, ¿no? Entonces, eso extrapolado a las historias, a las vivencias, a los sentimientos, a las culturas, que se encuentran todos en un mismo recital, y yo tengo que generar una experiencia emocional en cada uno, siendo que todos son tan distintos, y yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo uno puede hacer eso? Y encontré una respuesta. Encontré una respuesta. Que se la voy a contar en la próxima clase. Nada, se la voy a contar ahora, pero que sí, digo, creo que nos conecta a todos. Y es que somos seres emocionales, ¿no? Hay que conectar desde la emoción. Todos somos seres emocionales, todos sentimos. Y eso es lo que nos atraviesa de la misma manera a todos los seres humanos, sin diferencia económica, sin diferencia cultural, sin diferencia religiosa. A todos nos atraviesa. Messi siente, Cristiano Ronaldo, todos sentimos, ¿no? Entonces,
poder construir una experiencia desde la emoción, ¿no? Y construir una experiencia de lo emocional es como una semilla para mí. Te lleva tiempo, porque tenés que ver sus frutos, pero no es algo tan cuantitativo o transaccional como lo económico, pero sí te lleva a una decisión futura, ¿no? Que un cliente, que una persona que está escuchando tenga el deseo de volver, es algo que no lo puedo asegurar hasta que no haya terminado su experiencia. Pero sí es muy importante, ¿no? Y todo eso, y digo, cada uno de los que está acá, es protagonista de todo esto. ¿Por qué? Porque esta experiencia emocional, esta experiencia de construir algo que sea emocional, está en vos. Está en vos. Desde la profesión que te toque, desde el lugarcito que te toque. Pero vos podés crear una experiencia emocional, ¿no? La mayoría de las personas que fueron a ver a Coldplay seguramente les gustaría repetirla. Y el éxito de una empresa es que tus clientes puedan querer volver a experimentarte, volver a sentirte, volver a escucharte, ¿no? A buscarte. Pero para eso está en vos, ¿no? En diseñar experiencias que sean memorables, que afecten a miles y miles y miles y miles de personas, pero que te genere algo. Si no te genera nada emocional, probablemente no lo puedas hacer, ¿no? No lo recuerdes y pase desapercibido. Ahora, quiero pasar desapercibido o quiero crear una experiencia que me lo recuerden. ¿Te gustaría diseñar una experiencia Coldplay? ¿No? En el proyecto en donde estás, la empresa en donde trabajás. ¿Tenés ganas de diseñar una experiencia que transforme la vida de miles y miles de usuarios que te eligieron, que te escuchan? ¿Te gustaría realmente diseñar una experiencia Coldplay en tu mercado, en el lugar en donde estás? Bueno, es para pensarlo, ¿sí? Bueno, nada, desde ya, muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Em, Quisiera saber, primero, qué les pareció y segundo, si tienen dudas, consultas, algo que quieran preguntar. Yo los voy a ir leyendo de a poquito. Bien, Patricia dice, el tema es cómo diseñar una experiencia con poco presupuesto. Una banda que recién empieza, por ejemplo. Bien, yo te lo voy a traducir en lo que yo conozco que tiene que ver con el mundo más corporativo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, si yo te lo traduzco a empresas, que me pasa con las pymes, ¿no? O mejor dicho, con las startups. Que viene una startup y me dice, che, ¿y cómo puedo yo competirle, no sé, a no sé, ¿no? A una mega corporación, siendo que son tantos empleados y tantas personas? Y yo siempre le digo esto, digo, mira, algo que tiene de bueno las startups es que siendo tan chicos, tenés mucha más facilidad para cambiar, para traccionar, ¿no? Para escuchar al cliente. Podés estar mucho más cerca del cliente. Podés estar mucho más cerquita de las personas. ¿Por qué? Porque no tenés toda la corpo, ¿no? Que se separa tanto. Entonces, si yo te lo traduzco a las empresas, a lo musical, para mí es lo mismo, ¿no? Es como la pyme, la banda pequeña, que recién está arrancando. Tiene la posibilidad de poder conocer a su público de una manera más rápida, de cambiar, de accionar. Hay algo un poco con la música y la empresa que a veces es como que los músicos también no quieren ceder cierta forma de producir a partir de lo que la gente le puede llegar a gustar o no. Entonces, como que ahí hay una cuestión medio filosófica también, ¿no? Entre el concepto musical y lo que la gente quiere. Pero
corriendo eso que lo desconozco y capaz que ustedes tienen mucha más data de eso que yo, si lo vemos netamente en términos económicos y de empresa, podés estar mucho más cerca de las personas y escucharlos, como Coldplay, che, ¿y ¿de qué manera? ¿Te gustó? ¿De qué manera puedo mejorar? ¿No? ¿De qué manera puedo crecer? ¿De qué manera? Y estar escuchando constantemente, no sacar conclusiones, no suponer, sino escuchar, ir ahí a las personas, ¿no? Y cambiar, si hay algo que probar, experimentar todo el tiempo, ver cómo funciona, ¿no? Si pruebo algo y si no funciona, acá lo cambio, que las corporaciones, que las empresas grandes o las bandas grandes, es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera cambiar de género, cambiar de estilo, cambiar de, no sé, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y es mucho más difícil hacerlo. Esa sería un poco la analogía que yo haría, y no sé si te respondí, Patricia. Ana dice, sí, en esta misma línea, el reto está en identificar los pain points, los puntos de valor de tu audiencia actual y ver cómo le das la vuelta. Exactamente, exactamente, o sea, pasa por ahí. Em, el punto es ahí, o sea, claramente es conocer los puntos de dolor que tiene la audiencia y construir desde ahí. O sea, no. eh, es la mejora continua, ¿no? Hay una peli que se llama Hambre de Poder, que está en Netflix, que habla de cómo McDonald's nació. Y ellos trabajan en el diseño iterativo, ¿no? Que básicamente era poder descubrir cuáles eran los problemas que había en la cocina a la hora de hacer las hamburguesas McDonald's y corregirlo. Y probaban, veían los errores y corregían, ¿no? Y ese diseño iterativo llevó a McDonald's a hacer una cocina que haga la hamburguesa más rápida de Estados Unidos. Entonces, el concepto es ese, es probar, detectar los problemas, darme vuelta, corregir, volver a probar, detectar los problemas, que ese concepto es el concepto que utilizan las startups de Silicon Valley. Prueban un producto digital, una aplicación, ven los errores, corrigen, y eso mismo es lo que deberíamos hacer, ¿no? Samantha dice, eh, una muestra de empatía y agradecimiento puede cambiar la percepción del público, de los sponsors o medios y generar un enganche. Totalmente, totalmente. ¿Vieron el fenómeno? Bueno, los que estamos acá en Argentina, lo de Colapinto, ¿no? Franco Colapinto, que es re interesante. O sea, como un tipo que es muy sencillo, ¿no? Que vos lo ves siempre con la misma ropa, que es muy fácil de llegar, de conectar con Franco cuando hablas, ¿no? Entonces, no cuando hablas personalmente, porque yo no lo conozco, pero sí, digo, escuchándolo, es como que uno más, puede conectar mucho más con la persona. Entonces digo, la empatía es fundamental, agradecer, conectar desde ahí, te genera como esa conexión emocional con la persona que hoy en día, teniendo tanto disfraz, tanta máscara, ¿no? Eso se revalora. Y los sponsors, los medios, lo ven, ¿no? Cuando hay una conexión emocional entre el público y las personas. Entonces creo que es por ahí. Creo que tampoco uno lo puede fingir, ¿no? Qué sé yo. Yo creo que por ahí lo veo mucho, o lo siento mucho como músico, cuando vos ves cuando hay una conexión emocional entre el artista y el público y cuando no. ¿No? Y cuando no, capaz que tocan bien, está bueno y es divertido, pero no te genera ningún recuerdo emocional, ¿no? Entonces, bueno, pasó siendo una buena banda y te olvidaste y sigue tu vida. Em, bueno, genial Patricia que haya contestado. Ana dice, por ejemplo, algo que una banda local con la que trabajaba una vez le dio a todos los asistentes de un show un papel que dividía a todo el grupo en dos. Era para hacer el pogo, el guitarrista representaba a un grupo y el cantante a otro. Eso fue cool. Y era un antro de menos de bueno, tremendo.
Es tremendo, es tremendo. Es ponerle creatividad, porque digo, pensá esto, Ana. Esta gente, ¿no? Con la que vos trabajabas, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer eso? ¿Cuánto gastó? Un papel, un papel en la lapicera. Y fue disruptivo, ahí es donde se genera el quiebre, en algo que vos no te esperás, ¿no? Y seguramente vos pensás, vos hoy lo estás contando porque te generó un recuerdo emocional. ¿Y por qué te generó un recuerdo emocional? Porque vos te generó una emoción en ese momento. O sea, dijiste, che, qué zarpado esto que están haciendo, ¿no? Yo el otro día fui a ver una banda, el otro día fue hace un montón, pero que era tributo a Jean-Pierre. Jean-Pierre es el sonidista de un pianista que toca las canciones de Amélie. Y en un momento empiezan a repartir como Manfis, como tipo unas magdalenas, dicen acá en Argentina. Y digo, che, esto, ¿viste? Y a mí me generó ese recuerdo. Y no sé, viví un montón de recitales, pero de ese me acuerdo eso, ¿no? Entonces digo, fíjense pequeñas cosas que hacen un quiebre en la experiencia y que te dejan ahí. Y eso es lo que te genera el recuerdo emocional, ¿no? Eh, que vos, esto acá, Ana, probablemente se lo cuentes a otra persona, y digo, che, qué copado, y se empiece a viralizar, ¿no? Cuando fue lo de Catriel y Paco Moroso, que tocaron en Lollapalooza, fueron y no cantaron, hicieron una perform dentro de un jacuzzi. Y ahí es donde se da el quiebre, en esas cosas, ¿no? Eh, Nada, y eso al final del día es experiencia, te asignaron un rol desde el inicio. Eh, Nada, tal cual. O sea, no gastaste nada, lo hicieron antes del show, ¿no? Lo cual está bueno. Creo que el concepto es Manfis, claro, sí. Repartieron Manfis o Magdalenas en Argentina, no sé cómo se dice en otros lados. Pero digo, el concepto es ese, romper. Romper para romper entre comillas, ¿no? Romper en lo esperado. Lo esperado y desde ahí generar un recuerdo emocional que, que, bueno, me lleve a la viralización, que me lleve a llevarlo a otros lados, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Cuéntenme a ver qué les pareció la charla. En el mientras tanto de prueba y error, mientras vas mejorando la CX en una startup, por ejemplo, ¿se pueden perder clientes? Sí, se pueden perder clientes. Es el costo que asumís. Pero bueno, eh, yo prefiero perder 10 clientes al principio y ganar 1000 después a conservar 10 y ganar 10 más nomás. Eh, ese es un poco el costo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, también se pueden controlar eso, o sea, hay formas de controlar, entre comillas, porque lo haces en pruebas chicas o en un ambiente controlado. Bien, acá Mayra, que creo que es Luis, dice, por ejemplo, Morat en sus conciertos hace una dinámica con pulseras que se pueden encender de un tipo de color. Hay tres canciones representadas por un color distinto. Y en el medio del show le dejan al público que escoja qué canción quiere que toque y votan escogiendo qué color o canción por medio de la pulsera. Bueno, está buenísimo, ¿no? Es esa experiencia, es eso distinto. Pensá que lo recordaste por esto distinto que sucede, ¿no? Eh, es como vieron el Elige tu propia aventura, el libro, pero, pero en versión recital. Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, comentario?
Bueno, ahí si quieren escanear, pueden entrar a mi LinkedIn y hay un artículo que escribí de este tema con Catriel y Paco Moroso, está bueno. Los invito a que puedan acceder y verlo si les gusta, de la temática y es bastante divertido. Bueno, desde ya, nada, agradecerles a ustedes por anotarse, por estar presente, por escucharme. A mí me apasiona el mundo de la experiencia del cliente y me apasiona la música, así que son dos cosas que me gusta siempre mezclar y analizar todo esto, ¿no? Así que si tienen dudas, consultas, me pueden escribir por LinkedIn o por Instagram y y nada, les voy a responder con gusto, o compartir experiencias, lo que sea. Bueno, si no hay más dudas o consultas o comentarios, vamos a ir cerrando por acá. Bueno, nada, gracias Ana por tu comentario. Nada, el placer es mío, la verdad que siempre me gusta compartir esto y más acá en la facultad. Yo doy clases, soy profe en la facu, así que doy la materia de UX y CX, mezclo un poco. Así que no,